Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estoy haciendo un nuevo video. Hoy he decidido hablar acerca de las alergias, siguiendo un poco también lo que hablamos en el último video, que fue acerca de la gripe. Entonces, siguiendo también todo lo que es este sistema que tiene que ver con el sistema respiratorio, hizo de conexión también con lo que es la parte de alergias, que va a ser un poco más amplio que el sistema respiratorio. Así que bueno, por eso es que hoy vamos a hablar acerca primero de lo que es el concepto de alergia, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Naturalmente, lo que nosotros conocemos por la medicina oficial es que la alergia es una hipersensibilidad a determinadas sustancias o determinados estímulos del exterior, ¿sí? Y estos estímulos pueden ser de diversos. Hay personas que son alérgicas a determinadas comidas, otras personas son alérgicas a la picadura de algunos insectos, otras alergias a el sol, puede ser. Otras personas pueden llegar a ser alérgicas a el polen, a cuestiones que tienen que ver con la parte olfativa, todo lo que es la parte respiratoria. Y bueno, por eso es que primero, desde la descodificación biológica, hablarles a ustedes qué es lo que nosotros entendemos acerca de las razones por las cuales nuestro cuerpo responde con una adaptación biológica, porque es eso siempre, sea la enfermedad que sea, siempre es nuestro cuerpo dando respuesta de adaptación para el entorno. ¿Para qué nos da una respuesta de adaptación nuestra biología? Que ya son programas que ya están son programas filogenéticos, estamos hablando de programas que tienen desde el origen de la vida, que han ido desarrollándose con un fin. Siempre es el único fin, que es la supervivencia, que es mantenernos con vida el instante siguiente, es mantenernos con vida el mayor tiempo posible. Y es así como está programada la biología. Entonces, eh, entendiendo ahora desde este concepto a la alergia, yo lo voy a hablar desde lo que es las fases. ¿Por qué? Porque ayer les hablaba yo que nosotros, estos programas, que son programas adaptativos que tiene nuestra biología, nuestra madre naturaleza nos ha dotado de estos programas para dar respuesta, estos constan de dos fases. Hay, primero, una fase que es una fase de estrés, y después hay una fase de relajación. Bien, acá podemos estar hablando de la polaridad en lo que es la biología, ¿sí? Una parte activa, vamos a decirlo así, una parte yang, que es la primera fase de todo programa, en este caso alergias, y después tenemos una fase yin, que sería el otro aspecto, la otra fase, la otra subfase de de este programa, ¿sí? Bueno, cuando estemos hablando acerca de alergias, como recién les estaba diciendo, puede ser cualquier estímulo que yo esté recibiendo a través de mis cinco sentidos del entorno en el que estoy. En respuesta a eso que estoy percibiendo, mi cuerpo va a reaccionar. Y va a reaccionar de una manera exacerbada, ¿sí? Por eso es que se dice que somos hipersensibles a determinado estímulo que se lo denomina, se lo clasifica como el alergeno. Bueno, nosotros en la descodificación biológica sabemos que todo programa inicia con un, un evento que va a causar lo siguiente, va a causar que la persona la tome por sorpresa. Acá está donde nosotros tenemos el shock. Es totalmente un evento que para la persona la toma totalmente inadvertida, se pone en shock la persona, y además de eso
la persona siente de que no tiene una respuesta satisfactoria para dar y lo vive en un fuero interno. ¿Mm? Esto es lo que da inicio a que la persona entre en esta primera fase y esté en estrés. Cuando nosotros estamos en esta primera fase, cuando estamos hablando de alergias, ¿qué pasa? Nuestra mente se pone como, nuestro subconsciente se pone como un grabador. En ese momento está registrando todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Es una manera muy, está hipersensible a todo lo que ocurre alrededor nuestro y va a registrar todos los estímulos, todo lo que esté sucediendo a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, esto es lo que registra en la primera parte. Luego de esto, cuando nosotros nos relajemos, va a venir, es acá donde aparecen los síntomas que nosotros conocemos como alergia. ¿Sí? Porque acá es donde van a aparecer los síntomas y signos que se conocen con la alergia. Por ejemplo, lo que se denomina la fiebre del heno, o que también es la llamada rinitis, una rinitis estacional, ¿sí? Entonces estamos hablando de que esto está afectando las vías respiratorias, esta parte de la mucosa, ¿sí? De la nariz. Acá es donde nosotros empezamos a verlo a través de la alergia y decimos, bueno, si la persona está haciendo síntomas es porque la persona ha solucionado un conflicto que lo ha vivido de manera olfativa en esta zona. Es decir, para que yo viva un conflicto a nivel la parte de la nariz, que sería la mucosa, no los senos paranasales, está relacionado, pero no sería, sino que la parte rino, estamos hablando de que la persona vive una situación de una duración finita en el tiempo, donde vive una situación de que esto algo apesta. Entonces, en pleno estrés, la persona no hace síntomas. Cuando estemos hablando de alergias, no tiene síntomas, no tiene signos, y después la persona, cuando se relaja, es decir, cuando desaparecen estos estímulos externos, es decir, se termina de pasar ese evento que la persona lo está viviendo como esto, algo apesta, o yo me voy directamente, es ahí donde la persona se relaja. Cuando la persona se relaja, ahí aparecen los síntomas. Y los síntomas es congestión nasal, aparece un flujo de líquido por la nariz, puede aparecer picazón en los ojos, y todo esto que sucede ocurre cuando está ya la persona relajada, ¿sí? Esto tiene un fin biológico. Pero vamos a ver ahora lo que es otro ejemplo, ¿sí? Imagínense un ejemplo del gato. Esto se lo di el otro día, también les hablé. El gato, alergia a los gatos. Y ustedes dicen, bien, hay un gato y cuando la persona está con el gato le empieza a picar los ojos o empieza a estornudar. Y esto que le pasa a la persona, uno dice, bueno, pero al final el gato, cuando está en contacto con el gato le aparecen los síntomas y cuando no está el gato no aparecen los síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir esto es que cuando la persona esté en contacto con un gato, en realidad lo que está pasando es que la persona, su inconsciente, se relaja. Y si su inconsciente se relaja, recién pueden tener lugar los síntomas y los signos. Si no, no podría tener una reacción alérgica. Entonces esto, de alguna manera, nos permite a nosotros encontrar ciertas pistas, y la palabra pistas, cuando hablemos de alergias, tiene mucho que ver, porque lo que son las pistas es esto, es decir, cuáles son estos estímulos que han estado presentes alguna vez en la vida de la persona, en donde se ha registrado un conflicto en el que la persona ha vivido un conflicto de separación, vivido, por ejemplo, el tema que estoy dando acá, el ejemplo del gato, en un ejemplo de una separación con el animal, con el gato, y que lo percibió a través de la nariz, lo sería el olfato, ¿sí? Y la vista. Por eso son los dos lugares específicos en donde la persona está teniendo reacción alérgica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño está en contacto de nuevo con el gato, soluciona ese conflicto de separación con el gato.
Entonces esto nos está dando a nosotros pie para pensar, bien, este niño alguna vez puede haber vivido, y es acá donde nosotros empezamos a buscar las pistas, algún conflicto de separación con un animal, con el gato. Entonces acá vamos a ver en la vida de él, sí, que es muy normal, es muy común que un niño juegue con los gatos, puede ser un gatito propio, puede ser del vecino, de la tía, del primo, de quien sea, pero que ha vivido un conflicto de separación. En el caso de, cuando recién les hablaba de lo que es la fiebre del heno o lo que es la rinitis estacional, uno dice, ajá, acá está teniendo una reacción a nivel rinitis cuando hay determinadas estaciones. Puede ser en la primavera, puede ser en el verano, y acá es donde yo con este criterio voy a decir, bien, ¿qué sucede en el verano? ¿Qué sucede en la primavera? Que la persona tiene esta reacción alérgica. ¿Con qué se vuelve a encontrar en contacto? Esa es la pregunta. Mientras la persona esté separada, porque ha vivido un conflicto de separación a nivel olfativo, por ejemplo la fiebre del heno, no hace síntomas, no tiene signos. Cuando los resuelve, ahí es donde se relaja su inconsciente y tiene lugar los síntomas y los signos. Entonces, ¿con qué se vuelve a entrar en contacto a nivel olfativo, a nivel visual, la persona cuando está viviendo una fiebre del heno? Y acá es donde nosotros vamos a buscar a ver qué separación ha vivido esta persona, por ejemplo, a nivel, en la primavera o en el verano, y que tiene que ver con esta parte. La nariz también representan lo que son los conflictos sexuales, y cuando hablemos de la fiebre del heno, también vamos a estar hablando que está muy ligado al polen. Y recuerden que el polen es el semen de las plantas, de los árboles. Entonces acá estamos teniendo también nociones sexuales en los cuales puede haber habido algún conflicto de separación que tiene que ver en relación con una noción sexual, y ha estado presente este elemento. El inconsciente en ese momento de gran estrés lo registró como una pista. Entonces cada vez que el inconsciente registre que se vuelve a estar en contacto con el polen, por ejemplo en primavera, el inconsciente dice, bien, ahora vuelvo a estar en contacto con eso que de lo que me separe, eso de quién me separe, esa persona con la que yo estaba muy a gusto y quizás con algún contenido sexual fue el causante de la separación. Ahí el inconsciente se relaja y es ahí donde aparecen los síntomas y signos. Acá yo les di dos ejemplos de lo que es la parte de la fiebre del heno, les hablé de los gatos, pero también se pueden hablar de muchas otras cuestiones, pero siempre hay que tener en cuenta esto. Hay un DHS, que se lo llama, un disparador, que es un estrés, ponen en la primera fase en estrés a la persona, donde no están los síntomas. Cuando se resuelve este conflicto, ya sea porque la persona vuelve a estar en contacto o deja de estar en estrés de esa situación por el motivo que sea, aparecen los síntomas. Esto es aplicable tanto a lo que es el celiaquismo, a lo que es una alergia al huevo, alergia a la leche. Acá tenemos también, hay que encontrar la simbología, la leche, qué pasó en un contexto donde estuvo presente la leche, qué representa la leche, representa la madre, la alimentación con la madre, el contacto con lo materno. ¿Sí? Cuando estemos hablando, por ejemplo, del sol, el sol es el arquetipo que representa al padre. A ver, ¿cuáles son los atributos del padre? ¿Qué separación hubo en relación al padre? ¿Qué separación puede haber habido en relación a alguien en el cual el contexto estaba soleado y fue por algo que el inconsciente tomó como pista al sol? Así puede llegar a ser con otros animales, los alergias cutáneas. Eso es separación, cuando se vive una separación pura y vivida con mucha pena, te vamos a hablar de conflictos que tienen que ver con todo lo que es la parte del cutis. También hay que prestar atención en qué partes aparecen las reacciones alérgicas. Bueno, quería hablarles acerca de esto, no quiero hacerlo muy largo el videito. Sé que hay mucho por hablar, deseo que les guste, que les aporte
y nos estamos viendo para el próximo video. Les doy un gran abrazo y espero que estén muy bien. Chao, chao.